No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Nuestro invitado, defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Bienvenido. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Mira, por cierto, Máximo estaba ayer en una actividad de promoción. ¿Tú no fuiste ayer? Ah, claro, buenísima. Líder, usted faltó ahí. Un saludo a nuestra amiga Viviana Rivera. La quiero mucho, pero yo no voy a actividades sociales. sociales. Tú sabes que yo soy un servidor público de bajo perfil. ¿Ah, usted no estuvo en la actividad? Yo no voy a ¿Le pasó actividades como a mí? sociales. Yo no voy a actividades sociales. ¿Pero porque no le dan permiso o porque...? No, tú sabes que... ¿Quién fue que me dijo el jueves pasado? Ah, bueno, por cierto, Fellito me dice que yo hago todos los recorridos que hago porque a mí me dan permiso. Entonces, gracias a Dios tengo esa libertad, pero no es un tema personal. Yo creo que el servidor público tiene que tener una ética que no solamente lo demuestra en el cargo, sino fuera del cargo. Entonces, para mí la familia termina siendo más importante. No tengo el tiempo quizás para poder tener muchas actividades sociales porque lo dedico a la lectura, a organización. Todo el mundo sabe que soy muy intenso, por lo tanto, yo creo que hay muchos planes. Y yo creo que el tiempo que me considero más importante es familia. También. Claro. También es un tema real desde el punto de vista del consumo de alcohol. O sea, tú lo puedes hacer en familia, en intimidad, porque no es condenado. Lo que te digo es que en lo personal, yo llevo esto como un apostolado. Entonces, el sacerdocio implica también que la túnica la mantenga. Yo se lo he dicho mucho a Alex. Yo le respeto su posición, pero yo sí es verdad que soy incapaz de... No, pero te dije, de rechazar una servidor invitación. público. Tú sí, al contrario, ustedes tienen que hacer justamente esas No, relaciones y si la interpersonales. invitación tiene un título que dice tabaco y ron, ¿cómo uno va a decir que no? No, y para colmo, y que por eso le decía a Máximo y ustedes aprovechaba para felicitar, porque realmente son dos de las industrias o agroindustrias que tenemos que impulsar más por el nivel de competitividad que nos genera. Fíjate que cuando Trump plantea los aranceles, yo subo un hilo de tweet hablando de que el tabaco tiene una gran oportunidad porque nuestra competencia es Nicaragua. Nicaragua le subiría más el arancel, por lo tanto nuestros tabacos le convendría más el mercado de Estados Unidos. Y en el caso del ron, indiscutiblemente, internacionalmente tiene una ascendencia muy particular. Yo creo que la parte del tabaco es una industria, y yo visité Instituto del Tabaco, ahora que designaron a Iván, y indiscutiblemente creo que ahí hay una apuesta interesantísima, porque primero permite que los tabaqueros se distribuyan a nivel nacional, y segundo, que podamos hacer procesamiento, que esa industrialización es la que genera valor agregado en la mano de obra, y ahí es donde tenemos que apostar. Y lo bien paga y remunerada que es tanto la mano de obra como para el dueño de la industria, porque el tema de la transformación, de seguir sembrando para tripa y cambiar a la capa y el capote, eso ha sido... Porque incluso ese tipo de hoja tiene mayor valor a la hora de exportarlo. Por lo tanto, no solamente suplimos la agroindustria local con el tabaco en sí, sino otros mercados que se pueden abrir. Y por eso es la esencia, porque el salario, el empleo, es el mecanismo más digno para distribuir la riqueza. Por eso yo siempre he condenado el asistencialismo y el clientelismo, porque tú tienes que crear las capacidades de que las personas puedan generar su propio salario. Claro, un salario digno y de calidad, porque también otro debate que República Dominicana tenemos que generar. Ya nuestros salarios tienen que ser más acorde a la canasta básica, que ahora mismo está de 45,000 pesos, y los salarios básicos de nosotros son muy por debajo. Y a propósito, ¿no le causa mucho ruido, defensor, el que hayan tantos salarios mínimos? Mira, la dispersión de salarios en República Dominicana es uno de los problemas que tiene el mercado laboral. Nosotros tenemos casi 17 salarios mínimos. Una locura. Por lo tanto, los salarios intersectoriales, como se le llamaría, en España, en el caso particular, rondarían unos 4. Nosotros tenemos que también sincerizar la parte salarial, porque fíjate, nosotros tenemos un salario mínimo de 16,000 pesos para el sector de turismo. Bueno, se va a aumentar, pero en principio tenemos 16,000 y 19,000 para zonas francas. Tú sumas la cantidad de dólares que generan y es desproporcional el tipo de salario mínimo cuando la canasta básica para el quinto quintil del Banco Central te lo plantea en unos 35, pero la promedio son 45,000. Si tú juntas un hombre y una mujer en un matrimonio joven, no pueden ni siquiera llegar al salario, a la canasta básica, por lo tanto van a deber el doble sueldo. Esos son los debates interesantes en la sociedad dominicana, y yo creo que ya 40 años de crecimiento de un 5% tenemos que plantear. Incluso el hecho de que ayer CONEP celebrara el 62 aniversario es una oportunidad también para repensar modelos económicos que existen, porque nuestros mercados son imperfectos. Fíjate que la gran cantidad de personas quieren trabajar en el sector público por la estabilidad, por los salarios, pero también estamos descuidando un elemento esencial que es la educación, porque si tú no eres competitivo,
La mano de obra que te va a llegar es la que llega a la zona La franca, básica, claro. que es zona franca, es maquiladora, es ensambladora. Ahora, ¿hemos evolucionado? Claro que sí, porque tenemos la parte de medicina, tenemos la parte ingenieril, tenemos la parte de joyas. Ahora, tenemos que apostar a que esa zona franca se expanda a nivel nacional para que puedan tener más empleos. Hemos aumentado empleos, pero todavía nos falta, y al mismo tiempo ser especializada. Por eso el Infotep, por eso la educación técnico profesional, tienen que estar alineados con ese mercado laboral, porque aparte de la dispersión, tenemos un sistema que no reconoce competencias, que es otra ley que queda pendiente en el Congreso, que fue en el 2019 y murió, y fue una iniciativa de un proyecto de la Unión Europea que yo trabajé en el 2002. Por lo tanto, el mercado laboral de República Dominicana debiera ser la apuesta en los próximos años en el debate público, así como estamos matizando el tema de la gran crisis que nos representa Haití. También tenemos que hablar de nuestro mercado laboral, intermediación de empleo, salarios, el tema relacionado con competencia, educación para el empleo, lo que es empleo digno según la OIT, para que podamos tener un marco de acción que no dependa todo el mundo de unas tarjetas, que no dependa todo el mundo de un amigo para que me nombre, sino que la gente pueda tener oportunidades de empleo de calidad. Pablo, son decenas de temas que podemos tocar. Esto era como defensor o el- como Pablo, esta pregunta. Sí, No, porque vamos- el debate en su momento fue con el tema de la cesantía. Sí, claro. Y yo le decía, yo no estoy en contra del auxilio de cesantía. Al contrario, mi mamá tenía que vender cada año su cesantía para poder cubrir los gastos de la casa. Además de alquilar una habitación, además de vender ropa de paca, además de comer de la comida que le daban del hospital. Ahora, yo creo en la progresividad de los derechos. Claro. Y eso implica hablar de salario en función de un seguro de desempleo, como dice la Ley de Seguridad Social, Claro. en el artículo 50. Por eso, cuando tú mencionabas los regímenes, nosotros nos hemos encargado de desbaratar el régimen contributivo subsidiado, Claro. que era el mecanismo que contemplaba la ley para poder hacer un equilibrio y que la informalidad no rondara el 54%. Que como ahora. que eso supone un riesgo vital para la sostenibilidad de la ARS gubernamental. Es porque que- no es es que ahí posible que está- sostener más de 2 millones de personas subsidiadas que están generando costos todos los días, ya sea en hospitales públicos, en clínicas privadas. Eso es insostenible, ¿eh? No, y aparte de eso, la cobertura de SENASA, fíjate que con orgullo uno lo dice, la cobertura para, por ejemplo, el cáncer o enfermedades es de 2 millones. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que pensar lo siguiente. Nosotros tenemos leyes y las leyes hay que cumplirlas. Que en su momento, bueno, pues vamos a modificarlas porque por algo existe un Congreso. Y le pongo 2 ejemplos de la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social plantea el Plan Básico de Salud, que esos son servicios y medicamentos, entre otros aspectos. Nosotros tenemos un catálogo básico de salud. Entonces tú te preguntas, en el fondo, ¿qué tenemos? Tenemos menos. Claro. Pero seguimos cobrando un porcentaje del salario para el empleador y el empleado de casi un 10, que es 9.68. Entonces tú le sumas que nosotros nos hemos encargado de no llevar a cabo el régimen contributivo y subsidiado. Tenemos ahí por fuera a todos los chiriperos, los que venden Claro. Uber, los que hacen Uber, los que venden motoconchistas, informalmente, sí. los motoconchistas, que debieran de tener un per cápita y el adicional pagarlo de su salario. Claro. Ahí está un déficit que se puede reducir. Pero al mismo tiempo, del debate que se tiene que generar, esta economía de la demanda, ¿cuáles son las garantías que van a tener los empleados? Porque el que hace Uber no tiene seguro. Pero genera 60, 70 mil pesos. Y aparte de eso, tienen accidentes Exacto, que generan un al costo para el diario. Estado desde el punto de vista de la provisión de la salud. Entonces, fíjate cómo no tenemos régimen contributivo subsidiado, seguimos teniendo un catálogo en vez de un plan básico y estamos a 20 años de haber hecho la ley. La ley planteaba hace 10 años la reforma. Entonces, nosotros no podemos tener un sistema de seguridad social como el que tenemos, no solamente por la parte previsional, también por la parte de salud. Porque, ¿qué va a pasar cuando empiezan a salir las pensiones en el 2030, 2031, 2032? Tú te vas a poder mantener con un 30% de tu salario, que es lo que plantea el costo de reposición. Pero aparte de eso, el seguro, justamente en el peor momento de tu vida, no te te dan, cambian no te dan. la póliza, tú tienes que sacar una nueva. Entonces ya tú tienes hipertensión, problemas No, ya de es. corazón, Diabetes, diabetes. cáncer. De Entonces, riesgo alto. eso Claro. es desigualdad. Porque al fin y al cabo, al final de tu vida, tú necesitas tener las oportunidades de poder disfrutarla con tus nietos, con tus hijos, Claro. solo, como tú decidas. Entonces nosotros también tenemos que ver la igualdad y la equidad como principio básico de todas nuestras políticas públicas. Entonces, la ejecución de las mismas implica pactos políticos.
porque hay costos asociados indiscutiblemente para la sostenibilidad, para la modificación, para la ampliación. Fíjate que López Obrador, independientemente de las diferencias que yo pueda tener en algún momento con su gobierno, logró un acuerdo para subir casi a un 15% los aportes en seguridad social. De un 9 nosotros subir a un 15 implica mucho sacrificio, sí, pero también con eso garantizamos una sociedad sana y que al final de su vida pueda tener una pensión. Mayor bienestar. Totalmente, estado de bienestar, que es lo que planteo en el libro Por el Bien Común. Por el bien Pero común. lo que pasa es que también una decisión como esa también implica hacer una cantidad de cálculos para poder garantizar la sostenibilidad del sistema. Claro, pero tiempo, ¿no? Los cálculos actuariales indiscutiblemente se hacen de manera continua. Incluso tú tienes instituciones aquí que tienen servicios de pensiones paralelas a lo que dice el régimen. Sí. Por lo tanto, también es un elemento político de discusión, porque ¿cómo vas a ser sostenible si tú sigues dando pensiones solidarias, si sigues teniendo regímenes paralelos de pensiones y al mismo tiempo tienes pensiones especiales? Tú tienes que buscar la manera de que el sistema pueda integrar a todos y a todas, porque si no, es una apuesta en falso. Es lo mismo que yo llegar al defensor del pueblo, que tengo la prerrogativa constitucional de poder firmar una resolución y crear mi régimen de pensión. ¿No? ¿Lo haría? No lo haré. ¿Por qué? Porque yo soy coherente. Pero la sociedad tiene que manejarse sobre la base de esos principios. Yo saldría del defensor del pueblo con menos de 50 años pensionado. ¿Cómo yo le puedo decir eso a la sociedad dominicana si mi discurso ha sido totalmente contrario? Entonces, nosotros tenemos que buscar los mecanismos políticos, sea el CES, sea el Congreso, para poder discutir temas de fondo. Ya hay temas que República Dominicana tiene que poner en su mesa de discusión con madurez, sin pasiones y visibilizando qué va a ser de la sociedad en el 2040, 2050. Bueno, uno de esos temas que requería de manera urgente llevar a la discusión de todos los sectores es el tema Haití. Sí. La migración haitiana, y hoy justamente a las 4 de la tarde se le da inicio, es la sesión inaugural de las conversaciones en el marco del CES sobre este tema, convocados por el presidente Abinader. Uno de los temas de las 6 mesas de trabajo es precisamente el tema laboral. En la comunicación enviada por el presidente Abinader al Consejo Económico y Social para la convocatoria, en el caso de asuntos laborales, dice textualmente, me voy a permitir leerlo textualmente: la participación en el empleo de ciudadanos haitianos en nuestro territorio debe realizarse bajo un esquema respetuoso del marco jurídico, ordenado, transparente y controlado, que combata la informalidad, proteja a los trabajadores dominicanos y preserve los derechos humanos. Ha habido una discusión permanente, y hoy acá en esta cabina la hubo también, con el tema de debemos o no debemos contar con mano de obra haitiana, debemos o no debemos de alguna manera, la palabra regularizar probablemente no sea la correcta, pero de alguna manera podemos darle la permisología necesaria para que lo haga. ¿Cómo lo ve el defensor del pueblo? Mira, ciertamente hoy está la reunión, yo asistiré. Institucionalmente hablando, fuimos invitados, lo cual quiero reconocer y agradecer. Es uno de los temas que incluso nosotros le solicitamos como parte de aportar a la sociedad, porque hay discusiones en las cuales tú no te puedes quedar al margen. Institucionalmente el defensor del pueblo ya tiene un espacio en la sociedad dominicana, que es parte yo creo que de lo que dejaremos al institucionalizar el defensor como tal. Mira, la ley de migración plantea un mecanismo, y ese mecanismo está justamente identificado como un permiso de trabajo desde el punto de vista real. Ahora, el problema trasciende, porque es que Haití no tiene registro civil. Por lo tanto, tú no tienes garantía de que esa persona sea esa persona y no sea un delincuente, un asesino, un traficante o un terrorista. Por lo tanto, aquí hay un trabajo de interoperabilidad que se tiene que dar. Se tiene que dar con el Ministerio de Trabajo, que no tiene los inspectores necesarios. Un estudio de la OIT planteaba 400 inspectores para poder cubrir el territorio y apenas tienen funcionales menos de 60. Y en nómina en sí 90 y algo, pero las edades van pasando. Y es un planteamiento del mismo ministro de manera responsable hablando. Si tú no tienes la interoperabilidad de trabajo, de interior y policía y de impuestos internos, tus informaciones van a ser sesgadas. Por lo tanto, tiene que darse un proceso en el cual, uno, la ley de migración se ejecute como está, porque incluso las multas en la ley de migración le llegaría prácticamente a 110,000 pesos.
a una persona que haga lo incorrecto. Eso es un monto alto. Sí. Claro. Estamos hablando de que el tejido empresarial, casi el 92% son MIPYMES. Sí. Por lo tanto, son pocas las empresas que pueden hacer el lujo de dar 100 y pico de mil pesos por una multa que no sea de impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué pasa? Esa interoperabilidad es un mecanismo real. Además, nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de la seguridad social qué vamos a hacer con el régimen contributivo subsidiado. Porque esos que son ilegales, que son irregulares, son los que están dejando también de pagar impuestos. Entonces, aquí hay un tema de sincerización. Y esa sincerización va a implicar, uno, que el empresariado esté consciente de la aplicación de la norma y dos, que busquemos los mecanismos para que los que no estén trabajando estén en su país. Ahora se nos crea una situación distinta, porque ayer Trump planteaba que a partir del lunes, creo que no van a poder entrar los haitianos. Por lo tanto, la presión migratoria va a ser mayor para República Dominicana. El unirnos y el hacer un voto todos de cohesión y al mismo tiempo de compromiso, de que el tema haitiano no se politizará y nosotros tenemos que marchar todos a en una dirección en la cual nosotros podamos regularizar, que es una mala palabra en el país, pero de la misma manera tenemos que ver cómo el sector privado puede operar con la mano de obra que necesita, cómo podemos formar, en el caso de la construcción, los varilleros, los maestros constructores y los electricistas, son los tres oficios que más se requiere en la construcción y en los cuales el dominicano sí puede trabajar. Por lo tanto, dominicanizar la mano de obra de la construcción, creo que con un plan en conjunto con el Infotep puede ser muy exitoso. Pero dicen, y Máximo lo comentaba al principio, que no hay dominicano que quiera trabajar en el sector. Lo que pasa es que entra la condicionalidad de las asistencias sociales. Dígalo como él. Déjalo que haga. Pero, porque tiene el defensor. No, ahora no quiere decir lo mismo. Yo voy a hacerle el planteamiento. Defensor, nosotros hemos estado impulsando una educación con tecnologías en Manabao. Usted va a una escuela de Manabao y tienen un televisor de ese tamaño, tienen una tableta y tienen internet. No es verdad que ese estudiante, cuando salga de ahí graduado, va a agarrar una azada, porque el mismo desarrollo que se le está impulsando a través de las tecnologías es para que él busque otras formas de hacer riqueza. Mira, no agarrar una azada y un machete. Mira, eso es un tema de progreso, no es por mal. Pero pero está bien. Te voy a poner el ejemplo de ayer del Congreso de Niñas y Adolescentes que hicimos. Nosotros pusimos en un panel intergeneracional los niños que ganaron en la NASA. Save the Children llevó un grupo, UNICEF llevó al temprano y del otro lado teníamos gente de mucha valía. Ahora, cuando los niños planteaban que querían trabajar, la gran mayoría se iba para temas de tecnología. Yo no descarto lo que tú estás diciendo. Ahora, tenemos que ver los dos sectores, los tres sectores, porque el turismo no se nos escapa con el tema de la mano de obra irregular. Claro. Ahora, construcción, por eso te decía 3 oficios concretos que sí podemos encaminar los esfuerzos en el caso del Infotep para fortalecer la capacidad del dominicano y generar ingresos a través de empleo, que es electricidad, maestro constructor y varillero. Ya hay otra mano de obra que no te va a llegar. Claro. O sea, la de poner el blog muy probablemente va a ser de inmigrantes porque pasa internacionalmente, pasa con los marroquíes en España, pasa con los turcos en Alemania, o sea, pasa con nosotros en Estados Unidos, pasa con los mexicanos. Es normal que ese tipo de oficio que dé alta carga física lo vayas desplazando para otro tipo de mano de obra. Ahora, el sector agrícola sí tiene muchos riesgos para poder industrializarse, porque una cosa es el maíz o el arroz y otra cosa es hortalizas y elementos de este tipo que implican mucho movimiento físico. Recoger café. Pero aún así, yo creo que tenemos mecanismos. Tenemos mecanismos, por ejemplo, con las ayudas condicionadas, porque sincerizar las ayudas condicionadas también ayudaría a que una mano de obra que está ociosa salga a trabajar. Claro. Pero también nosotros tenemos los privados de libertad, que puede ser un mecanismo donde tú puedas llevar algún tipo de aporte. Lo que hace Bukele. No me ponga Bukele. No, pero lo hace lo que pasa es que nuestra ley del 23 plantea en el artículo 156, si mal no recuerdo, lo que es medio libre. Claro. Y entonces lo que se tendría que regular, incluso el viernes yo voy a recibir a Roberto Santana, que está llevando el proceso de reforma, porque entiendo que hay mecanismos donde el Estado puede tener algún tipo de colchón de mano de obra, independientemente de que hay aspectos que tienen que ser, vamos a decir, tripartitos, porque ahí también los sindicatos tienen que jugar un rol.
Pero ¿qué pasa? También la realidad desde el punto de vista del mercado laboral ha cambiado. Yo te planteaba lo de Uber. También la economía de la demanda, esas empresas que brindan servicios, tienen que sincerizarse. Por eso el sector privado es esencial. Pero la supervisión del Estado tiene que ser efectiva. Y la efectividad no puede ser con 52 inspectores, tiene que ser con todo un elemento adicional, la inteligencia artificial. Lo cierto es que todos lo estamos haciendo mal. O no todos estamos haciendo lo correcto. Bueno, yo creo que hay un gran porcentaje de la sociedad que lo está haciendo correcto. Lo que tenemos que ver es cómo podemos llevar a que el otro porcentaje se encamine, pero también cómo nosotros podemos ir haciendo la transición, porque esto no es inmediato, no es darle un botón y resuelto. O sea, hay un tema de acompañamiento y de apoyo que se tiene que dar, porque al fin y al cabo esos negocios están funcionando, están generando bienes y servicios, pero tienen que ser sobre la base del marco legal que existe y el respeto a la soberanía nacional. Pablo, ustedes están haciendo un ejercicio que a mí me parece muy interesante, que es por las visitas que hacen a los pueblos en pos de escuchar a la ciudadanía. En estos encuentros que se han realizado, ¿cuáles son esas demandas que tienen las personas? Que a mí me parece un insumo importantísimo, no solamente para ustedes como defensor del pueblo, sino para el Estado como tal, de saber cuál es la realidad de los territorios. Mira, gracias por la pregunta y aprovecho y voy a ser un poco más amplio para también sacarle oportunidad a la invitación. Claro. La institución, cuando me tocó asumirla, junto con todo el equipo, tenía un pasivo y era alto desconocimiento por la sociedad dominicana. De los 100 y pico que se postularon, todos decían, en el 92, porque hice una matriz con todo el que se postuló, decían que no la conocían. Nosotros hicimos una encuesta en diciembre que llegamos y prácticamente el 70% desconocía al defensor. Wow. La misma encuesta la hicimos este diciembre y solamente el 34 o 36% de la población desconocía al defensor. Por lo tanto, ya ha habido una ampliación en cuanto a la figura y al rol. Ahora, para poder llevar el rol a un plano superior, nosotros no solamente hicimos una estrategia de expansión territorial que implicó todas las provincias de septiembre a diciembre, sino que este año nos hemos comprometido a visitar todos los municipios del país, que son 158, para impactarlos. Dentro del marco de la ruta de los derechos, que fue de diciembre, nosotros hicimos 7 a 9 actividades por provincia, que implicaban conferencias, charlas, actividades en las escuelas, izamiento de la bandera, recorrido con la bandera dominicana por el orgullo que sentimos, las actividades con las mujeres emprendedoras, los jóvenes de las universidades, todo. En la gobernación yo daba una conferencia de 1 hora, todo se hizo. Bueno, este año los diálogos se centran en un elemento básico, y ahí voy cayendo a la pregunta tuya, que estos diálogos por el bien común son un esfuerzo para que el defensor del pueblo a final de año presente su segundo informe. Cada 2 años se presenta una parte de las innovaciones de esta gestión. El primero fue sobre los derechos fundamentales más violentados en República Dominicana y este segundo va a ser sobre la calidad de los servicios públicos, que es un elemento sumamente preocupante. Ahora, estos diálogos también permiten que las comunidades, a través de una encuesta que le hacemos y los diálogos que son cualitativos, ellos no solamente nos evalúen los servicios públicos, sino que presenten soluciones que se puedan hacer para que el defensor no solamente sea generador de investigación y desarrollo, sino también puente o voz de aquellos que no tienen voz. Y ese esfuerzo se está logrando. Prácticamente ahora tenemos casi 50 municipios visitados y el despliegue hasta el mes de diciembre seguirá. En ese proceso sí se ha visto un tema, por ejemplo, como el tema salud, que lo hablábamos, el tema agua, el tema de infraestructuras básicas sigue siendo enfocado más que todo a acceso, no solamente a caminos vecinales, sino a caminos interparcelarios, pero también desde el punto de vista de la infraestructura de la educación, siguen planteando. Ahora, ahí lo importante es ver cómo nosotros tenemos que enfocarnos en la descentralización como principio básico del Estado dominicano, porque indiscutiblemente hay muchas soluciones que los alcaldes y las alcaldesas pueden tomar de manera territorial. Y esa es una reflexión de la historia dominicana, porque nosotros hemos concentrado mucho el poder en la capital, hemos concentrado mucho el poder en los ministros, los directores generales, y no le hemos dado la oportunidad a las alcaldías de ir demostrando sus capacidades, porque indiscutiblemente ha habido una mejoría en los alcaldes, ha habido formación, ha habido transparencia, tienen un sistema
de gestión que presenta sus resultados, el tipo de perfil de persona que está yendo también ayuda a que las alcaldías tengan más capacidad. Por lo tanto, en una discusión profunda en cuanto a políticas públicas del país, ya que tendremos que hacer en algún momento otra estrategia nacional de desarrollo, las alcaldías son foco de atención para poder lograr ese bien común del que hablamos y que pueda acercar soluciones mínimas, pero que a veces por presupuesto no lo pueden hacer. O sea, tú tienes alcaldías que ni siquiera tienen la capacidad de poder hacer un presupuesto participativo real. Tienen que irse con mecanismos simples, que una canchita. Pero es que nos abocamos a una supradivisión de los territorios que al final de cuentas es insostenible. Entonces, ¿qué pasa? Este segundo bloque de la estrategia va a concluir el año próximo con la creación de 10 casas de derecho en 10 regiones, como dice la ley de regiones únicas. Entonces, esas 10 casas ya tendrán un acompañamiento de todos estos ciudadanos que han sido impactados por el Defensor del Pueblo. Nucleándose ahí, no solamente tendremos mediación, diálogo, formación, sino también tendremos ojos en el territorio que nos van a traer más casos para nosotros poder activar. Por lo tanto, el defensor no solamente evalúa o fiscaliza, sino que acompaña y apoya para que las instituciones puedan responder al ciudadano o las comunidades. Y yo creo que en este esfuerzo de poder crear estructuras sociales y cohesión ha ayudado mucho la figura que se traslade continuamente, porque el ciudadano está viendo a una institución y a un equipo de servidores públicos que quieren hacerlo de manera honesta, todo ese trabajo. Pablo, esto no lo teníamos en el papel para preguntártelo, pero no voy a dejar la oportunidad, no sé cuándo vas a volver, espero que sea pronto, entonces prefiero hacerla de una vez. Mira, se habla mucho del tema de los intercambios de disparos. En lo personal, yo he dicho de manera muy responsable que a mí me gustan Los disparos. No me gustan los disparos, sino que al final, si efectivamente se dio un intercambio de disparos con un delincuente, bueno, uno menos, dos menos o los que hayan. Normalmente cuando estamos, como los gobiernos son los que llevan adelante ese tipo de operativos, siempre la oposición, independientemente del gobierno que sea, la oposición lo va a enfrentar diciendo que lo que están es matando violaciones de derechos humanos de María derechos Mercedes, humanos de esa gente. Como un Manuel María Mercedes, por ejemplo, el presidente de la comisión. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes tienen data, tienen información que les indique a ustedes, mira, no, o sea, sí son efectivamente intercambios de disparos en su mayoría, o no lo son, o es una estrategia de la policía simplemente para matar delincuentes? Danos tu visión como defensor del pueblo. Bueno, y quiero unirlo, y perdóname, el tema de la 42, por ejemplo. Acaban de limpiar la 42, pareciera que acaban de limpiar la 42. Hoy en una portada impresa habla de que en Capotillo en este momento hay silencio después del operativo y la gente como que está durmiendo tranquila por primera vez en mucho tiempo. Entonces, perfecto, unamos todo eso. Vamos a hacer un cóctel. Exacto. Mira, siempre y cuando no sea una persona que sea de trabajo, la situación va a verse de una manera diferente. Y te lo quiero explicar el por qué el concepto. Hubo un niño, creo que fue en Villa Altagracia, de 18 años, que venía de la universidad para su casa, para donde su mamá, y fue asesinado. Hoy los pastores. No, pero vamos a ese niño, que ese niño fue el año pasado. Incluso por eso le mandé una carta al jefe de la policía solicitándole todos los datos relacionados con esos intercambios de disparos, porque es una discusión más profunda. Por eso te decía, siempre y cuando no sea una persona de bien, se va a ver de manera diferente. Ese niño de 18 años fue asesinado y fue sometido el oficial que llevaba la patrulla y los agentes. Entonces, en el fondo, esa madre, ¿cómo va a ver los intercambios de disparos? Porque fue un inocente. Claro. Entonces, esa es la reflexión profunda, porque yo puedo entender la posición relacionada, bueno, el delincuente que intercambia un disparo en ninguna parte del mundo, el que agregue a la autoridad va a estar con vida. Claro. Ahora, hay mecanismos para poder auditar el uso efectivo de la fuerza, no solamente por el manual que ellos se tienen que formar, sino porque hay mecanismos de auditoría, un body cam, una cámara en la patrulla, una vez prendan las luces, se enciende y graba, una bitácora digital. Son 3 mecanismos que internacionalmente se utilizan para poder auditar la acción efectiva del policía, porque a nadie se le está pidiendo sacrificar la vida sobre la base de que no va a repeler
a alguien que no quiere entender que la autoridad llegó. Pero ahora, tú tienes que ir de manera gradual en el uso efectivo de la fuerza. ¿Y cómo es eso? No solamente llevarlo a inmovilización, sino sucesivamente, y ya cuando llegue el último aspecto, ningún policía debe de morir haciendo justamente su trabajo. Entonces, ese uso de manual de fuerza implica mecanismos de artes marciales, porque tú tienes que llevarlo a una posición en la cual no siga moviéndose, el uso efectivo de la electricidad, y ya en su momento dado, bueno, ya es otra situación. Si todos los casos fuesen con esa característica, muy probablemente no hubiesen discusiones desde el punto de vista de la Policía Nacional. Ahora, una policía en proceso de reforma, que viene con una mentalidad donde la fuerza es lo que se tiene que ejercer inmediatamente, son los casos que uno ve de manera regular en redes sociales. Yo considero que hay un esfuerzo para reformar la policía. Creo que hay un esfuerzo de formarlos, pero también el tema es la selección de los miembros, que en todos órganos vamos a tener gente buena y gente mala. Lo tenemos en la iglesia, lo tenemos en los abogados, lo tenemos en todas partes. Ahora, el ciudadano sí tiene que exigir justamente que sea en el amparo de la ley que sucedió un intercambio de disparos. Porque si no, nos puede pasar a uno de nosotros, claro, que nos maten un familiar y no vamos a tener. Ellos tienen asuntos internos, nosotros mismos hacemos la gestión en cuanto a la información, porque en el fondo todos queremos vivir en una República Dominicana tranquila, con seguridad, con libertad, pero también tenemos que garantizar el Estado de Derecho, como bien dice Máximo, porque el imperio de la ley termina siendo lo que tiene que consagrar todo el orden y la fuerza en una sociedad. Y hablando de ley, Pablo, que es muy débil en el término de consecuencias, y esto es a raíz de la tragedia ocurrida en el Jet Set el pasado 8 de abril. ¿Cuál ha sido el papel, el rol que ha jugado el defensor del pueblo frente a las víctimas de este hecho? Mira, en un primer momento hicimos un ejercicio de responsabilidad y al mismo tiempo de muy atinado, digo yo, porque mientras las personas estaban empezando a compartir videos, fotos de la desgracia, nosotros llamamos a la atención y pusimos en la mesa que existe una ley. E incluso existe la dignidad humana luego de la muerte. Por lo tanto, tú no puedes estar intercambiando ese tipo de imagen porque hay familiares que muy probablemente hasta se enteraron en un grupo de WhatsApp o vieron el ser querido en una imagen en un medio de comunicación, y eso no es correcto. Ese llamado de atención fue escuchado por la sociedad dominicana y fue incluso felicitado desde el punto de vista del momento, porque todo el mundo estaba convulsionado. Y yo lo pongo del caso particular y lo he dicho. Octavio Dotel comió conmigo el día que murió. Incluso Octavio tenía hasta una gorra del defensor, porque él del almuerzo que tuvimos como amigos, hermanos, salió a hacer una diligencia y luego se fue donde David Ortiz. Incluso yo le había dicho que entregara la mesa, que no fuera, porque él insistía, como le decía, la actividad social que relajaba, sí. Y él me insistía, y yo le digo, bueno, tú sabes que me a las 4 de la mañana, creo que yo voy a estar embromando con discoteca y nunca he ido. Entonces, ¿qué pasa? Ese dolor a todos nos afectó, sí. Pero en ese momento de colapso de la sociedad, ese primer llamado ayudó. Segundo, hicimos un llamado para el debido proceso. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos promover a través de los medios de comunicación cuál era el proceso que tenían que hacer todos los afectados. No solamente el que fuera a demandar por lo civil o lo penal, no, hasta incluso el que fuera a solicitar a través de la aseguradora lo que le correspondía a partir de la póliza de la discoteca. E hicimos todo un proceso de información desde lo que tenía que ver con la solicitud a la Superintendencia de Seguros del acta y esa certificación, entonces llevarla a la aseguradora hasta el final si fuese una demanda como tal. Incluso apoyamos a la Superintendencia de Seguros para que fuera un fast track, que no durara una semana, sino que se pudiera hacer de 48 a 72 horas los procesos para que fuera más ágil. Tercero, hablamos del tema relacionado con el registro de las defunciones en cuanto al INASIF, para que pudiera estar vinculado todos los casos a un punto particular, porque eso también va a afectar desde el punto de vista legal cuando tú fueras a hacer ya posteriormente una demanda, si así tú lo quisieras. Y cuarto, sí se nos ha acercado una serie de personas relacionadas con la situación, incluso delegaciones diplomáticas se han acercado para que los apoyáramos y justamente se ha dado el proceso natural de la institución en ese sentido.
Pablo, el Congreso de Niños, Niñas y Adolescentes que se llevó a cabo ayer. Quisiera que nos hablaras en detalle, porque me parece una iniciativa, bueno, todo lo que tiene que ver a favor de niños, niñas y adolescentes hay que exaltarlo. Y para agregarle esa pregunta, hace unos días ustedes tuvieron un encuentro con Luis Miguel de Camps, en el cual establecieron que van a emitir una propuesta en coordinación sobre los derechos de los niños que no están garantizados desde el Estado. ¿En qué consiste? Justamente Luis Miguel fue invitado como parte de las autoridades que tenían que estar presentes para la inauguración del Congreso. Tuvo Luis Miguel, tuvo la directora de CONANI, estuvo todas las ONG relacionadas con el tema de niños y adolescentes. Invitamos a todos los actores públicos, bueno, estuvo la Cámara de Diputados, el Congreso. Toda esa inauguración se hizo justo a nosotros, y en ese momento eran los niños de básica los que asistían. Nosotros dividimos esto en 3 procesos, como está el sistema educativo dominicano estructurado. Desde el mes de noviembre del año pasado, un grupo de técnicos de nosotros se desplazaron a nivel nacional, y para eso utilizamos la estructura del INAFOCAM, que estaba la directora ahí, a la cual yo quiero darle las gracias como tal a Nuris, porque fue a través de esos maestros que nosotros pudimos recolectar más de 1.500 dibujos de niños de inicial. Pero no solamente eso. A través de UNICEF nosotros utilizamos un mecanismo que ellos tienen que se llama U-Report, y ahí nosotros tuvimos el registro de más de 12.000 niños y niñas y adolescentes de República Dominicana. Con esta información nosotros pudimos organizar lo que son, vamos a decir, los sueños de los niños. Los sueños de los niños nosotros los plasmamos en un congreso antes de ayer y ayer, que albergó a 500 niños de básica y 500 niños de inicial, para que ellos también nos dijeran cómo ven esa República Dominicana que ellos sueñan. Y esas voces se registraron, se organizaron para poder lograr no solamente efectivamente modificaciones o algunos elementos que ellos entienden que tienen que ser cambiados para poder garantizar los derechos fundamentales como ellos los ven, y que nosotros tal vez con los bienes y servicios que estamos brindando a través del estado de bienestar no le está llegando. Además de ese aspecto, nosotros sí teníamos una estrategia que ha venido trabajándose de manera pilota con Fe y Alegría, con la regional de San Cristóbal, entre otras localidades, que le llamamos el defensor escolar. Cuando el ministro de Educación planteaba justamente el defensor escolar, incluso estaba presente Ansel Checker, que es la viceministra técnico-pedagógica, sí, que yo la sucedí cuando ella se fue a hacer el doctorado a Nueva York. Yo me quedé llevando el préstamo multifase de básica del Banco Interamericano de Desarrollo, y estábamos relajando porque era una iniciativa que originalmente se había pensado para finales de la década del siglo pasado, la última década del siglo pasado, porque incluso nosotros trabajamos mucho lo que era escuela multigrado innovada, que eran escuelas de una aula pequeña, dividida en 4, donde tú trabajabas la escritura, matemáticas y las ciencias. Ese defensor escolar se une a la Constitución animada del Defensor del Pueblo para hacer un eje transversal de lo que es la apuesta del Defensor del Pueblo para impactar a todos los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana, 18 años hacia abajo. ¿Por qué? Porque la mirada de nosotros es una mirada lúdico-pedagógica, que tiene un concepto grande, que es la división por grupos etarios. Por lo tanto, todo lo que nosotros pudimos generar en estos 7 meses, más lo que pasó en esta semana, termina siendo un documento que presentaremos a cada uno de los actores desde el punto de vista de las autoridades, pero también ya a partir de esto, la relación con las ONG que tiene que ver con el sector niño, niña y adolescente, y se lo comentaba a Luis Miguel, que incluso tienen un observatorio y tienen unos 2 años, 3 años que no generan estadísticas, y está en la Católica, que nosotros lo vamos a asumir como parte también de un proceso de veeduría que se tiene que dar. Incluso el ministro de Educación el martes tiene una presentación a la sociedad dominicana de lo que son los ejes de su gestión, y lo apoyaré porque creo justamente, luego de 25 años de amistad con él, que hay una oportunidad, pero la reforma del sector educación es más profunda, sí, porque la ley 6697 es muy vieja. El contexto y la realidad de República Dominicana ha cambiado, y fíjate que tú hablabas de los contenidos en cuanto a la parte STEM, cuando tuve la tecnología y el uso efectivo de la misma. Entonces, el defensor no solamente se queda en la consulta, en el registro, en la sistematización, sino que la idea es que políticamente podamos poner el tema de los niños y adolescentes en el debate público. Porque uno de los elementos que hemos tenido es ocultar que ellos son propietarios de derechos, titulares de derechos, pero al mismo tiempo
tienen una forma de ver la vida, que nosotros tenemos que ayudarla a que se desarrolle de manera plena y de manera integral, porque si no volveremos a los puntos que nosotros hemos criticado históricamente, el embarazo adolescente, la infelicidad, cómo nosotros podemos matizar la violencia en diferentes formas, no solamente física o verbal, sexual, sino también cómo podemos realmente construirle los mecanismos de que la educación le sea atractiva y que la deserción escolar no sea tan grande como es. Porque, ¿cuánto es la deserción escolar de básica a media? Casi 50%. Una locura. O sea, estamos hablando que casi el 70% no llega a la universidad. Entonces, el sistema educativo dominicano es otra apuesta para la discusión. Claro. Y por eso el defensor del pueblo siempre ha dicho, educación, salud, transporte, vivienda y trabajo son los 5 ejes del estado de bienestar. Lo planteo en el libro y coherentemente lo he dicho en mi historia pública porque es parte de lo que yo considero que es el debate más profundo de la sociedad dominicana. Yo voy para despedirnos, porque me dicen que te tienes que ir a otro compromiso. No sé si has visto, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, sí. Lanzó recientemente y ha estado palabras. llevando adelante una iniciativa que se llama El Poder de la Buena Palabra, o El Poder de las Buenas Palabras, tratando de llamar la atención en cuanto a la importancia de generar, sobre todo en los niños, niñas, adolescentes, el uso del buen lenguaje y la interacción positiva, no solamente en medios y en redes, sino en distintos tipos de interacción. En ese sentido, y con todo este trabajo que están haciendo con niños, niñas, de adolescentes, ese tema es un tema de discusión entre ellos. Mira, fue precioso. O sea, yo te puedo decir una palabra que pudiera tal vez arropar todo. Fue lindo el poder ver a los niños de básica debatiendo esos derechos. Los dibujos que llevamos, porque hicimos una muestra de dibujos, ellos pintaban, lo de inicial pintaban y le ponían una frase abajo. Y los de media, lo de secundaria, como se llama ahora mismo, hicieron roleplay relacionado al defensor del pueblo. Y la democracia, los partidos, todo. Tratamos de agrupar todo lo que tiene que ver con la Constitución. Para los niños, el lenguaje, desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, es la herramienta básica, como se le llama, lectoescritura. Nosotros saludamos todo esfuerzo que sea para dignificar el uso efectivo del lenguaje, porque a partir de eso es que se construye la visión, la cosmovisión y al mismo tiempo el abordaje. Y uno de los problemas que hemos tenido históricamente, y por eso casi el 66% de los casos de conflictividad o de delito tienen que ver con la parte interpersonal. Fíjate que las agresiones que existen en los barrios tienen que ver con un vecino por un lindero o que me tuviste la música y demás. Por lo tanto, el tener muchas palabras y entender el lenguaje de una manera más amplia te permite comunicarte mejor y baja la conflictividad, que es el enfoque que le puede dar el defensor del pueblo, viendo justamente una sociedad que se mantenga dentro del marco de la paz y del buen convivir, porque ahí es parte también de nuestro desarrollo desde el punto de vista de la comunidad que nosotros vivimos. Por lo tanto, nosotros asumimos como parte de los actores que le vamos a llevar la propuesta del Congreso de Niñas y Adolescentes justamente al Ministerio de Cultura, entre otros ministerios que le corresponden y son responsables de lo que pasa. Muy bien. Don Pablo, muchísimas gracias por acompaños. Gracias a ustedes. Y estamos cumpliendo, mira, 8:29 de la mañana, que nos habías advertido que tenías otro compromiso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, por favor. Amén. Amén. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.